Gracias por permanecer en nuestra sintonía. De inmediato pasamos a nuestro espacio, la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Hoy para conversar sobre neurociencias y para conversar también sobre inteligencia artificial nos acompaña en nuestros estudios el académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte, doctor en neurociencias, Marco Tomic. ¿Cómo está, Marco? Gusto saludarle. El Gracias por gusto es mío. aceptar esta invitación Gracias por invitarme. para hablar sobre un tema que ha estado últimamente, en estos últimos, ¿qué será?, años, en estos Sí, últimos meses, muy presente y cada vez más presente, ¿ah? La así inteligencia es. artificial. ¿Cómo podríamos definir la inteligencia artificial? Sí, bueno, la inteligencia artificial se puede definir como la capacidad que tienen las máquinas o los algoritmos para poder imitar las funciones cognitivas de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, uno puede clasificar la inteligencia artificial en dos grandes categorías. Una relacionada con lo que conocemos con la inteligencia artificial débil o estrecha, Ujú. la cual ahí se agrupan todos estos algoritmos que ya son más conocidos y que estamos incluso utilizando diariamente, como y ahí, por ejemplo, está el aprendizaje automático, machine Ya, learning, el deep learning. Y por otro lado, tenemos la inteligencia artificial que es la fuerte, y en el fondo estas son un grupo conformados por dos tipos de inteligencia artificial, pero que es desde un punto de vista teórico, o sea, todavía no alcanzamos ese tipo de ya, tecnología. En ese sentido, ahí podemos identificar la inteligencia artificial general, en el cual consiste como un momento en el cual la inteligencia artificial va a alcanzar nuestras funciones cognitivas como la conocemos, y la superinteligencia, que en el fondo ese sería ya cuando nos supere. Ya, wow, en eso como, pero es teórico, eso no ya. sabemos en el fondo si va a ocurrir algún día. Yo personalmente le tengo respeto, te contaba fuera del micrófono, le tengo respeto a esto de la Sí, inteligencia artificial porque se nos puede escapar de las manos, ¿ah? sí. Sí, tú me hablabas de la superinteligencia artificial, Mm, es crear un ente mucho más inteligente que nosotros, los humanos, ¿ah? claro. Y difícil de controlar, ¿ah? Depende de quién, en las manos de quién caiga. ¿Cómo podemos unir la inteligencia artificial con la neurociencia, entendiendo que la neurociencia es el conocimiento, saber Ujú. cómo funciona nuestro sistema nervioso? Exactamente. Mm. Justamente, como bien lo dice, la neurociencia en el fondo es un grupo de disciplinas que pretenden estudiar el sistema nervioso, y en particular ahí donde yo me muevo en la neurociencia cognitiva y afectiva, o sea, poder en el fondo encontrar esta relación entre el sustrato neurobiológico con Ya, la cognición. Y en ese sentido, nosotros podemos decir que la inteligencia artificial ha sido inspirada en el fondo por los avances de la neurociencia. ya, ¿Ya? De cómo funciona el sistema nervioso. O sea, por ejemplo, uno de los grandes avances que de la inteligencia artificial en sí ha sido las redes neuronales profundas, en mi opinión. Las redes neuronales profundas se basan, por ejemplo, en cómo funciona la neurona. ¿Ya? ya, Por ejemplo, básicamente tenemos como un algoritmo el cual recibe diferentes inputs. Esos inputs o entradas de información vendrían a representar, por ejemplo, las sinapsis que nosotros tenemos, ¿cierto?, en las neuronas. para Y explicar, sinapsis es sí, sinapsis, la transmisión, ya, el lugar siga. donde ocurre la comunicación entre dos neuronas, Ujú, ¿cierto? Entonces, en el fondo, tenemos como este algoritmo, las entradas sinápticas o los inputs ujú, en inteligencia artificial, y cada input va a representar un tipo de información. Por ejemplo, podríamos decir ese tipo de información podría ser, para simplificar, ¿no?, como la humedad, ¿ya? Y otra entrada podría ser, por ejemplo, la temperatura. Y cada entrada va a tener una ponderación, o sea, ujú. y que esta ponderación en el fondo va a ser analizada por el SOMA o en el Ya, fondo por el algoritmo, y va a calcular los pesos ponderados y va a realizar un output o una salida, ¿cierto? Y en esa salida puede ser, por ejemplo, en este caso, predecir si que va a llover o no, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, sí que incluso ahora con otros algoritmos de retropropagación, o sea, como cuando esta neurona artificial, por ejemplo, se equivoca, ya. puede reorganizar eso como entradas, digamos, como ponderaciones que tiene, para recalcularlas y aprender incluso como de esa experiencia. Esto puede ser supervisado o no supervisado, o sea, supervisado en el sentido que un humano, ¿cierto?, le dice, mira, te Claro. equivocaste, o en el fondo como va a tener ciertas como outputs ahí digitales en el cual se va a dar cuenta que si se equivocó o no, ¿ya? Y ahí en el fondo aprende. Y es en ese sentido como, y también las redes neuronales, porque estos son, yo expliqué una sola neurona, pero estos Claro, son varias capas, sí. muchas capas de neurona, y por eso se dice que también que hay como una caja negra en la cual nosotros no sabemos muy bien lo que está ocurriendo, porque estos algoritmos están aprendiendo, ¿verdad? Claro.
y están inspirados en los organismos biológicos, ¿cierto? En estas redes que funcionan. Hay otras inspiraciones, como por ejemplo, cómo funciona la detección de la reconocimiento de imágenes. Ya. ¿Ya? El reconocimiento de imágenes funciona de manera, o sea, no quiero decir exactamente igual, es una inspiración solamente, pero está inspirado en cómo funciona en nuestra corteza visual primaria, ya que es una región del cerebro donde se procesa información visual, Claro. básicamente. O sea, lo que nosotros vemos es procesado ahí. Y hay algunas neuronas que procesan información súper básica en ese lugar, como por ejemplo bordes, orientación, ¿ya? Y luego esta información es enviada a otras partes del cerebro de forma más jerárquica que establece como ciertos patrones donde nosotros nos damos cuenta o nosotros a lo mejor ahí hacemos análisis un poco más profundo de lo que estamos observando Ujú. y como de un modelo de procesamiento como más jerárquico y de esta forma la inteligencia artificial también trabaja de esa manera, como las redes neuronales convolucionales se llaman Ya. ese tipo de algoritmos. Entonces, claro, ahí hay varios avances. Por ejemplo, está el reconocimiento de la voz natural, ¿cierto? Con Alexa, Siri, cuando Claro, claro, estos claro. sistemas que uno le habla y le dice, oye, por favor, pon esta música, ya están ese tipo también. Podemos encontrar, y estas son cosas que usamos como a diario, por Claro. ejemplo, el Google Imágenes, esto cuando uno busca una foto y la hace calzar como con otras, ¿Ya? también funciona con estos algoritmos de inteligencia artificial. El Facebook, cuando uno sube una imagen a Facebook y te sugiere, ¿cierto?, qué etiquetas ponerle a las personas, como de qué personas, quiénes son, Mira. también está basado en algoritmos de inteligencia artificial. Entonces nosotros nos estamos relacionando con la inteligencia artificial y de repente no nos damos ni cuenta. Claro. Tú me dices que la inteligencia artificial es un aprendizaje constante. Ujú. ¿Cuáles han sido los mayores avances hasta ahora? ¿Ah? Porque si te pregunto mañana deben haber otro, Sí, van a haber otro sí, avance. está avanzando de forma increíble. De hecho, cuando yo comencé a trabajar en neurociencia, cuando me empecé a formar, claro, nosotros queríamos dilucidar un poco cómo patrones neuronales, en el fondo, cuando uno ve la actividad cerebral, uno ve, no sé, potenciales de acción, o sea, tasa de disparos que tienen las neuronas. Correcto. O uno puede ver, por ejemplo, cambios en la actividad eléctrica cerebral, ¿ya? Ujú. El voltaje en el tiempo. O uno puede ver cambios en la actividad hemodinámica, o sea, la activación cerebral con imágenes cerebrales, técnicas no invasivas, etcétera. Pero en el fondo, cómo eso de un sustrato físico súper, digamos, medible, cuantificable, cómo es que da lugar a la cognición, o sea, que nosotros podemos como memorizar eventos, cómo nos emocionamos, cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, todo ese tipo de cosas, cómo hacemos esa relación entre, no sé, tasas de disparos de neuronas con cuando, no sé, nos enamoramos, ya, o cuando, no Claro. sé, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son grandes preguntas que tenemos en neurociencia y que en ese tiempo estábamos como un poco pensando que cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Claro. Y luego aparece, ¿cierto? Bueno, la inteligencia artificial ya existía. Yo, de hecho, ocupaba inteligencia artificial sobre un algoritmo que se llama análisis de componentes independientes. Yo trabajo con electroencefalografía, entonces este algoritmo me permite separar la señal, por ejemplo, del ruido, porque el electroencefalograma capta no solamente las ondas cerebrales, sino como también el ruido del músculo, porque cuando nosotros pestañamos, cuando Ah, movemos los perfecto. ojos, también se mete ese ruido, y ese ruido no lo queremos ver, nosotros queremos ver el cerebro, entonces este algoritmo de inteligencia artificial nos permite separar la señal y Mira. limpiarla. Entonces, ahora ya, eso es como un recorrido un poquito más atrás, como en los años 2013, 2010, por ahí. Y actualmente, entonces, como hay muchos avances, este año, por ejemplo, se ha publicado investigaciones súper relevantes, como por ejemplo, esto ya con técnicas invasivas, con electrodos intracraneales, que son como unos cables, ¿cierto?, que Ujú. se incrustan, se implantan en el cerebro. En pacientes, por ejemplo, sobre todo estos son unos pacientes que necesitan esos implantes para poder detectar de dónde proviene su epilepsia, una Claro, epilepsia claro. refractaria, Mira, mira. o sea, muy resistente a tratamiento. Entonces, de esta forma como localizan bien de dónde viene la epilepsia. Pero en fin, como que los investigadores aprovechamos ese momento en que las personas tienen esos electrodos para poder saber cómo funciona el cerebro a una resolución súper especial, una oportunidad, ¿cierto? Una ventana que se nos abre para poder ver el cerebro humano en condiciones, digamos, como más súper, con muy buena resolución espacial y Ujú. temporal. Entonces, en ese sentido, estos pacientes con electrodos intracraneales escuchan música, por ejemplo, hay un paper que salió donde escuchan música y el algoritmo de inteligencia artificial es capaz de decodificar las señales de actividad eléctrica en el tiempo, Ujú. decodificarla en qué cosas se está escuchando, qué música está escuchando. Entonces por ejemplo, en ese paper la música que está escuchando es una canción de Pink Floyd, ya que Ya. logra decodificar la inteligencia artificial. Y en sí también hay otros, como por ejemplo personas que están, bueno, con electrodos, pero en la corteza somatosensorial primaria, Ya. que es una corteza relacionada con nuestros movimientos sensorimotores.
las personas piensan en cómo, en el habla, ¿cierto? En qué cosa, en palabras, y la inteligencia artificial es capaz de escribir lo que, o con voz Perfecto. también, Ujú. lo que uno está pensando. Entonces, lo que pensó Hans Berger, que es el descubridor, o aquel como que descubrió el electroencefalograma, él, cuando descubrió que era posible de captar la señal eléctrica cerebral en condiciones en las que él pensaba que tenía la idea de que podía con este instrumento o a Claro. lo mejor hacer telepatía. Actualmente a lo mejor podemos como acercarnos un poco más a eso. Entonces en ese sentido también aparecen como algunos dilemas éticos, ¿cierto? Por Sí, esto, pues, claro, claro, claro. claro. Sí, eso te iba a preguntar Ujú, precisamente, ¿en qué está la ética de esto? Porque estamos interviniendo a claro, una persona a través de inteligencia artificial, estamos exacto, descubriendo cosas, exacto. ¿ya? Que si bien es bueno dentro de la ciencia, pero hay algo invasivo. ¿M? Exactamente, de hecho como abre la ventana un poco a acceder, esto es lo que se está pensando, ¿cierto? Que Sí. podría ocurrir, dado los experimentos y las Ujú. investigaciones actuales. Llegar a conocer datos ocultos. Por No sé. ejemplo, bueno, a eso también, ¿Sí? pero también a lo mejor conocer también lo más íntimo que tiene una persona, que es su Correcto. mente, ¿cierto? Sí, pues, Como nuestras sí. emociones, ¿cierto? Que nosotros permanece en un ámbito privado, nosotros Y hoy se podemos. podríamos decir que es lo que tenemos todavía ahí Privado, claro, prístino, claro, privado. exactamente. Ah, Claro, en cierta medida, ¿cierto? sí. Como al menos esta sensación que tenemos de poder guardar nuestros pensamientos más íntimos y no compartirlos si que queremos, ¿cierto? Mm. Y la inteligencia artificial a lo mejor algún día va a poder como dilucidar más o menos lo que una persona podría estar pensando. Entonces, en ese sentido, Chile tiene hartos avances, de hecho, como es uno de los países precursores en el ámbito de lo que se conoce como neuroderechos. Ujú. ¿Ya? De hecho, el 2021 se promulgó una ley Me que acuerdo, protege los me datos acuerdo. de Mm. información Sí, cerebral y también, claro, y en una serie como de cuestiones como relacionadas con el consentimiento informado, por supuesto que esto es muy claro. común en investigación científica, y el proteger estos datos para no darlos a conocer a cualquier persona, ¿verdad? Como que no se divulguen, hay que protegerlos. Y entre otras cosas, por ejemplo, como cuando se inventen o se avance, ¿cierto? Sobre todo en estas cuestiones relacionadas con las prótesis, o Ujú. sea, cuando personas parapléjicas puedan a lo mejor mover un brazo robótico, por Claro, ejemplo, va a ser súper difícil en cuanto al acceso, digamos, económico. Y la idea es que las personas como que no solamente quede restringido a un grupo que se lo pueda costear, ¿cierto? Como que claro, también hay un dilema ahí en relación a como quién puede acceder a ese tipo de tecnologías. claro. Eh, Pasando al tema de la conciencia, ¿en algún momento la inteligencia artificial podría desarrollar conciencia? Es una muy buena pregunta porque en el fondo se ha discutido bastante respecto de eso. En el fondo para poder, digamos, como saberlo bien. Bueno, esto nació, yo creo que se avivó el debate cuando despidieron a este ingeniero que estaba trabajando con Lambda en Google, como el Claro. chatbot. Un chatbot estaba desarrollando y él dijo que estaba desarrollando conciencia, después lo despidieron, no sé si esa fue la razón, Ya, pero luego lo que se comenzó, avivó un debate respecto de si que la inteligencia artificial podía como generar conciencia algún día, ¿cierto? claro. Y nosotros tenemos una sensación bien extraña tal vez, con todos los que hemos probado ChatGPT, ¿cierto? Como al Ujú. conversar con esta Claro, máquina, claro. como que nos puede responder, hola, Sí, ¿cómo estás? Y nos responde, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, dado que esta inteligencia artificial con procesamiento de lenguaje natural puede ser capaz de contestar, nosotros tenemos un pensamiento un poco antropocéntrico, entonces todo lo que parezca como lenguaje, que sea como similar a lo humano, nosotros tendemos a darle sentido, ¿cierto? Como a claro, darle, claro, claro. lo- Darle han una est- personalidad, sí. hay experimentos Ah, sobre eso, por ejemplo, cuando uno ve figuras geométricas como peleándose, uno dice, mira, este círculo está siguiendo al otro y como que uno le añade como si tuviesen vida, ¿cierto? claro. Y en realidad son dos figuras geométricas solamente. Entonces nosotros tenemos esa tendencia, pero cuando nos preguntamos así realmente, bueno, ¿qué es la conciencia? Yo creo que es bueno devolvernos un poco a nuestro, digamos, como a los psicólogos experimentales del pasado, como Tulving, un psicólogo experimental fantástico, que él propuso la teoría tripartita de la conciencia, en la cual decía que existían, bueno, él empezó con memoria, pero después se expandió a conciencia, que habían tres tipos: la autonoética, que hace referencia a esta memoria autobiográfica que nos da sentido del yo, o sea, por ejemplo, recordar qué hicimos ayer, Claro. anticipar un poco lo que vamos a hacer mañana, este sentido como de permanencia y de memoria autobiográfica, eventos que nosotros podemos recordar. Después tendríamos como esta conciencia más noética, que en el fondo hace referencia a la memoria semántica, un poco a recordar eventos que nosotros, información general. Por ejemplo, nosotros no necesitamos ir a París para saber qué es la capital de Francia. Ya hay Claro. información
que uno, bueno, ¿y cómo aprendiste eso? Bueno, en realidad no me acuerdo, como que en algún momento lo aprendí. Eso ya es memoria semántica, es conciencia no ética. Y tenemos otro tipo de conciencia que yo creo que esta es más compartida con los otros animales, que es la conciencia anoética. Ahí se encuentran como, por ejemplo, aspectos más de memoria procedural, o sea, esta memoria que no requiere conciencia. Cuando aprendemos, por ejemplo, no sé, a andar en bicicleta, Ya. no necesitamos conciencia para ello. O otras cosas más simples como la memoria emocional, ¿cierto? Ujú. Cuando nosotros nos emocionamos y no sabemos por qué, algo nos recuerda a algo, ¿cierto? O este sentido como de estar presente, o cuando nosotros nos movemos porque hay un objeto alrededor y una cosa que es más compartida con otros seres humanos. Los otros tipos de conciencia que mencioné al principio son Claro. más, podría ser más restringido a los primates o a algunos otros animales, otros mamíferos, pero en ese sentido, como este tipo de conciencia podría estar más expandida y funciona de forma muy distinta a cómo funciona la inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, necesitamos una experiencia sensorial enriquecida, tenemos eso, es una experiencia subjetiva también, tenemos emociones, tenemos un código genético también que nos Claro. permite hacer todas estas cosas, y estas cuestiones uno no las presenta, no están en la inteligencia artificial. Entonces, en mi humilde opinión, yo creo que es muy difícil que la inteligencia artificial algún día alcance esta cuestión como de Claro. la inteligencia artificial general. Ya. Si algún día lo alcanza, a lo mejor va a ser como de otra forma, no con Ya. esta experiencia, digamos, como de contexto en el cual nosotros nos podemos ajustar nuestra conducta de acuerdo a nuestro aprendizaje, en nuestro contexto, con emociones, etcétera, ¿ya? En ese sentido, claro, como nos hace un poco más único Claro. en ese sentido, en comparación a la inteligencia artificial. Marco, ustedes tienen un encuentro precisamente esta semana, mañana, Sí, mañana en la mañana. para seguir hablando de esto Claro. más en profundidad. Sí. ¿Ya? Bueno, las cámaras para hacer la invitación Sí, a este sí, hago la seminario, invitación a este seminario que va a estar en la USCAI, en la Universidad Católica del Norte, en donde vamos a tener varios expositores en los cuales van a discutir cuestiones súper relevantes sobre inteligencia artificial, ahora es más aplicada al mundo como de las instituciones. ¿Ya? Ellos van a hablar de protocolos éticos, algoritmos de inteligencia artificial éticos para implementar en las instituciones. ¿Ya? Es como el tema Ya. Y general. esto, ya, me Y yo- decías en la USCAI, la en Universidad los Católica CAI, del Norte, ¿a qué hora Universidad parte Católica del eso? Norte. Eso a las 9:30. 9:30 de la 9:30. mañana, entonces, Exacto. quienes están interesados en participar en este seminario. Tengo acá un título, se llama Herramientas para el uso responsable de inteligencia artificial. Sí. Ese es el encuentro de este martes, USCAI, Sí. Universidad Católica del Norte, 9:30 de la mañana, entonces Sí. va a estar Marco Domich Sí. y otros. Y otros sí, de la Universidad Adolfo Ibáñez, viene gente de allá que vienen perfecto. con esta idea de los algoritmos, con los protocolos éticos. Sí, como Bueno, muy yo les interesante. deseo el mayor de los éxitos Muchas gracias. con este seminario, este encuentro, un tema importantísimo, muy vigente, para conversarlo, para entenderlo, y bueno, todo sea al beneficio de la humanidad, todo sea al beneficio para que tengamos una mejor vida de Sí. aquí al futuro. Sí, muchas Gracias, Marco. Gracias a ti. Nos acompañó Marco Domich, académico de la Escuela de Psicología de la UCN, doctor en neurociencias, aquí en la entrevista. Siga junto a nosotros.